¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El Otro Lado, mi nombre es Francisco Guzmán y estoy muy contento del día de hoy darle la más cordial bienvenida a mi compañero y amigo de este programa, el doctor Eduardo Brambila. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola Francisco, muy buenas tardes, muchas gracias. Aquí con el gusto de siempre saludarte y por supuesto analizar u opinar sobre algunos temas relevantes en nuestro país y en el mundo. Pues Aquí bien, hoy estamos. tenemos un tema muy importante para México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de proponer que justo un día después, no sé si exactamente un día después del 10 de abril que va a ser la consulta de revocación de mandato, él va a proponer una reforma constitucional para llevar a cabo a su vez una reforma de índole electoral. ¿Qué opinión de entrada le merece este pues importante aviso que ha dado el presidente? Pues mira, Francisco, realmente es algo preocupante porque debemos de tomar en consideración que el Instituto Nacional Electoral fue creado con la finalidad de tener un órgano imparcial, un órgano que esté dedicado exclusivamente a vigilar y a tener el control en cuanto a las votaciones en cualquier contienda electoral y por supuesto el hecho de tener un instituto que dependa del Poder Ejecutivo pues va a ser riesgoso, se vuelve algo peligroso porque ya tuvimos la experiencia desde aquella ocasión en las votaciones para el presidente, cuando este sistema estaba bajo las atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Y en aquel entonces se cayó el sistema y entonces dio a pensar muchas cosas. Y por supuesto, de allí nace esta idea de crear un Instituto Nacional Electoral en el sentido de que sea el órgano garante de la voluntad del pueblo. Bien, de alguna manera creo que hay que dar un poco de contexto a la gente que nos está viendo o escuchando en cualquier lugar del mundo. Recuerden de suscribirse a nuestro canal, El Otro Lado oficial en YouTube, y por supuesto darle like para que este video, como otros que tenemos en nuestro canal, se puedan ver y se puedan generar más algoritmos que lleven a la gente a disfrutar de estos contenidos que son simplemente alternativos, que ofrecen alternativas de cómo se debe de ver y cómo se debe abordar la historia que nos compete a todos. Y bueno, dando un poco de contexto, el presidente tiene dentro de su sexenio tres reformas importantes. Una es la reforma eléctrica, que está por hacerse una discusión, que yo creo que ese tema, doctor, si me lo permite, es una invitación a que hablemos de ese tema en su momento, la reforma eléctrica, porque también es muy interesante. La segunda reforma o gran reforma de este sexenio es la reforma electoral. Y la tercera gran reforma es la incorporación de la Guardia Nacional a lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Esas son las tres reformas, digamos, macro que va a tener este sexenio. No le da, a ningún otro presidente le da para hacer más. Creo yo que es demasiado, de todas maneras, lo que se está haciendo. Pero concentrándonos en la reforma electoral, creo que nadie niega el poder de la importancia que tiene un organismo como el INE, antes IFE, que fue creado precisamente en este espíritu ciudadano. A mí me llama mucho la atención que hoy el INE no tiene absolutamente nada de ciudadano. Ninguna de sus interpretaciones, ninguno de sus mandos, ninguno de sus atribuciones han surgido o últimamente persiguen este espíritu ciudadano con el que fue creado. Finalmente, el tema de la elección, por ejemplo, de los consejeros y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de la Federación, no son una elección de los ciudadanos. Entonces, atendiendo al espíritu que usted comenta atinadamente de esa famosa caída del sistema en 1988, el INE o el IFE no ha sido un organismo ciudadano. ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, Francisco. Yo creo que es un organismo que viene a regular todas aquellas deficiencias y arbitrariedades que en su momento se cometían a través de la Secretaría de Gobernación, porque como decimos, es un sistema que todo este sistema electoral dependía de aquella secretaría, y por supuesto esa secretaría dependía del Ejecutivo, entonces era prácticamente tenerlo a la merced del Poder Ejecutivo, el manejo de todo ello. Quedó evidente, se hizo patente que esa forma de llevar a cabo todo este mecanismo electoral pues no dio resultado, y entonces se crea el IFE, el Instituto Federal Electoral, con ese propósito. Ahora, el INE, ahora convertido a INE, es un organismo autónomo, y la autonomía en este tipo de organismos les da la posibilidad de no depender del Ejecutivo y por supuesto llevar a cabo algo que es trascendente en la vida de México, y como está consagrado en la Constitución, el poder real reside en el pueblo, y el pueblo es el que tiene que decidir. ¿Que es un instituto costoso? Por supuesto que lo es. Es un instituto que cuesta mucho dinero, porque aparte de todo tiene la facultad de tener el control constitucional de todos los partidos políticos, que no es algo sencillo. Los partidos políticos a veces actúan de manera arbitraria, fuera de la ley, algo que no se debe de permitir, y entonces para eso está el instituto, para decirles: ustedes están fuera de la ley. Claro, a ningún partido le parece que le llamen la atención. Una pregunta, doctor. ¿Cuál cree que sea real la autonomía del INE? Porque el INE recibe dinero público, ¿no? Usted mismo ha dicho que es caro. El INE está pidiendo aproximadamente 20,000 millones de pesos anuales para su manutención, pero es dinero público. ¿Cómo le puede dar esto autonomía? Bueno, es dinero público, Francisco. ¿Cómo puedo yo cuestionar el dinero público realmente que se va a todos los partidos políticos? Es algo inaudito, es algo que en verdad es incomprensible, la cantidad de dinero que se gasta en todo eso y que se reparte entre los partidos. El INE tiene una finalidad, una única finalidad: llevar a cabo todo este tipo de acciones en un marco de legalidad, y que está, por supuesto, destinado a que se acoten aquellos ímpetus de todos los partidos que quieren ir siempre más allá. Y para eso está el instituto. ¿Te cuesta mucho dinero? Pues sí cuesta, tiene que costar. Somos millones y millones de electores, son millones y millones de credenciales para votar, millones y millones de casillas y de urnas para poder llegar a emitir el voto. Claro que cuesta mucho dinero, hay una logística, o sea, es todo un aparato que fue creado con esa finalidad. Y nosotros no podemos apartarnos de ello por el simple hecho de que se diga que es un instrumento que está ajeno a los intereses del poder. Debe de estar ajeno porque debe de ser un organismo imparcial. Y entonces la calidad que se le quiere dar es dotarlo de una parcialidad a favor de algún partido o de algún mandatario. Y yo creo que eso es lo riesgoso, es lo peligroso, y que no debe de ser, porque en última instancia nosotros somos los ciudadanos los que confiamos en que las elecciones sean transparentes, y el INE sí hace una rendición de cuentas. El INE no ha garantizado que las elecciones sean no fraudulentas. Recordemos el 2006, en donde se avala un fraude a todas luces electoral ante el hoy presidente. Luis Carlos Ugalde era en ese entonces el presidente consejero del INE, ahí era el IFE todavía, y el señor hoy en día vende al mejor postor consultorías y asesorías en materia electoral, que yo no sé quién se las compra, pero bueno, como ese tenemos 40 ejemplos. El último, Ciro Murayama, el segundo a bordo de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, afirmando en un programa con Broso que, siendo él el árbitro electoral, porque él es el árbitro electoral, inclinando la balanza de por qué es incómodo que existan consejeros como él,
y declarando que la reforma que quiere hacer el presidente es la misma reforma que hizo Benito Mussolini en Italia, instaurando el fascismo en ese país. ¿Me contesta sobre esto, doctor, al regreso de una pausa? Recuerden, estamos en el otro lado. Volvemos. Bienvenidos a Sociedad Digital. Sociedad Digital, el espacio que acerca las nuevas tecnologías a los empresarios en un lenguaje común. La solución exacta y a medida de las pymes. En Sociedad Digital, trabajamos desde la nube para que los empresarios sean parte de la nueva economía. Sociedad Digital, el programa social de la era digital. Bien, estamos de vuelta aquí en el otro lado. Estoy con el doctor Eduardo Brambila. Mi nombre es Francisco Guzmán y bueno, estamos hablando de la reforma electoral que propone el presidente justo después de la muy denotada consulta de revocación de mandato, que también es un tema que ha levantado mucha polémica. Pero bueno, doctor, le comentaba antes del corte sobre la imparcialidad. Tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, y mencioné yo a Luis Carlos Ugalde, que en realidad es un chiste patético escuchar y ver a ese señor después de que avaló el fraude contra Andrés Manuel en el año 2006, que puso en el poder a uno de los peores presidentes que ha tenido México, que es Felipe Calderón. Pero bueno, es otro tema. En mi opinión, creo que el INE no ha sido imparcial. El que estos dos consejeros hoy en día estén dando declaraciones de este tipo en un tema que los hace pavorosamente parciales. O sea, han declarado, se han amparado el tema de los sueldos, por ejemplo. O sea, ganan casi 260,000 pesos mensuales, contrario a lo que el presidente instauró, que no debía nadie ganar más que él, etc. Hay muchos ejemplos que nos dan a entender que ellos vienen de un background o de una situación a los que ellos deben de doblarse. No recordemos que Lorenzo Córdoba es presidente porque lo puso Enrique Peña Nieto. A su vez se hace consejero con Ciro Murayama porque Felipe Calderón lo propone. Eso es lo que de alguna manera el presidente está tratando de cambiar. ¿Cómo lo lee usted? Pues para mí tiene una sola lectura, Francisco. Ellos están legitimados para ocupar las posiciones que tienen. No es que los proponen, los presidentes los proponen, los presidentes de la República proponen, y hay una fracción de las legislaturas que los avala y entonces los designan. Ese es el tema realmente, ese es el hecho, el dato duro es que ellos no son personas comunes, es gente que tiene que reunir ciertos requisitos para ocupar las sillas que están ocupando. En cuanto a los sueldos, Francisco, pues yo creo que es muy relativo, Es muy relativo porque sí se habla de grandes cantidades. Aquí habría que hacer una serie de ponderaciones desde todas las perspectivas, Desde todas las perspectivas. Un servidor público de ese nivel, con esas responsabilidades, ellos no se ponen el sueldo. Eso está perfectamente legislado.
Eso no es esquivar un poco la responsabilidad. Hemos hablado con usted en otras ocasiones sobre lo moral y lo legal, ¿no? Hay una disyuntiva ahí importante. Pero Francisco, ¿dónde está la inmoralidad? ¿Es legal? ¿Por qué es inmoral que una persona gane cierta cantidad? ¿Por qué los ministros de la Corte ganan esas cantidades? Pues lo decía Javier Lozano, que para que no roben, que si a él le bajan el sueldo se pone a robar. Entonces, ¿tú crees que bajándose el sueldo, como lo hizo el Ejecutivo, todos los demás, tú confías en que nadie está robando? ¿En que todo mundo es honesto? ¿En que todo mundo es decente? Por favor, entonces entraríamos a una discusión en el sentido de que la gente que gana bien no roba y los que ganan mal sí roban, ¿no? Y eso no lo podemos generalizar. Algo que sí podemos, bueno, yo estoy consciente, porque no estoy a favor ni en contra, pero sí me doy cuenta del papel de Lorenzo Córdoba al frente del INE. Yo creo que lo está desempeñando con mucha dignidad. Yo creo que está haciendo las cosas como debe de hacerse, como se deben de hacer en este rubro, porque el manejar un instituto de esta dimensión, con el peso específico de los partidos políticos y de la ciudadanía, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, no es nada más llegar y cobrar. Es un motivo de una estrategia fuerte, de algo que definitivamente está muy, ¿qué te diré? Es algo que a la ciudadanía nos debe de interesar. Claro. Estar conscientes de todo lo que se está haciendo y que se está desdeñando todo esto. Ahora, si hubo fraude, como tú dices, con el entonces presidente del IFE, grande, pues hay medios de impugnación. Ahí está el Tribunal Federal Electoral. ¿Por qué no impugnaron y por qué el Tribunal Federal Electoral avaló las votaciones? Queremos entonces pensar que hay un gran concierto para que no llegase en aquel momento uno de los candidatos y el otro sí, porque sí, hay pesos políticos, como los hay ahora, Francisco, como los hay ahora. Bueno, el tema creo que da para mucho, doctor, pero me gustaría centrarnos nuevamente en los 3 ejes que va a perseguir la propuesta de reforma constitucional del presidente. El primero es que la gente, a través del voto directo, pueda elegir precisamente a estos personajes, como son los consejeros, y lo que son los magistrados, que son los que manejan el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son, como usted atinadamente dijo, los que avalan este tipo de controversias después de las votaciones. Entonces, esos 2 puestos que son clave, el pueblo los va a poder elegir vía voto directo. Es decir, ya no van a pasar las cuotas que pasaban con anterioridad, estos perfiles que se les proponían prácticamente a los diputados y senadores para que fueran de alguna manera palomeados de acuerdo a unas iniciativas e intereses de los partidos, lo cual deja sin efecto la premisa de que el INE es un organismo ciudadano. Segundo eje, la segunda propuesta que tiene el presidente es la reducción de los plurinominales. Tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja hay un gran número de diputados y senadores plurinominales que a todas luces ejercen un abultamiento innecesario, viéndolo desde una óptica, de las cámaras. Eso está una propuesta a la reducción. Y tercero es la parte de hacer del INE solamente un organismo federal. Hoy en día tenemos una duplicidad de funciones en muchas de las atribuciones que tienen los estados de la República en cuestión electoral. El presidente propone que solamente sea el INE el que maneje absolutamente todos los procesos electorales. En ninguna de las propuestas, como dice la oposición, está proponiéndose la desaparición del INE. Simplemente son algunos aspectos que se están poniendo a discusión para que el INE sea aún más, entre comillas, más ciudadano. ¿Cómo lo ve?
Pues lo veo bien, pero también lo veo complicado, ¿no? Hay muchos intereses en lo local. O sea, cada estado de la República, como tú bien lo comentas, tiene su propio instituto electoral, y la Ciudad de México también. La Ciudad de México lo tiene, ha costado mucho trabajo construirlo, ¿no? Y realmente pues, también tiene un costo del que nunca se habla de este tipo de organismos, que tienen prácticamente la misma función porque se deben de ceñir a lo que marca la Constitución. Definitivamente son organismos, insisto, garantes de la voluntad popular, ¿no? Ellos son los que tienen que hacerlo. En cuanto a que sean electos en una democracia directa, pues yo no estaría de acuerdo, porque una votación, y tú lo sabes, Francisco, cuesta mucho dinero. Esto de la revocación del mandato son muchos millones de pesos. Y entonces imagínate, por cada consejero estar eligiendo, haciendo las convocatorias y la participación ciudadana, etcétera, pues cuesta mucho dinero. Y la otra, la gente que debe de ocupar estos cargos debe de ser gente preparada, probada. El tema real es este sistema que tenemos en México y en muchas partes del mundo, en donde el Poder Ejecutivo propone a los consejeros, o propone en el Poder Judicial a los ministros, para que puedan ellos ejercer la labor jurisdiccional. Bueno, el método que sugiere el presidente son 60 nombres, entre 20 que los proponga el Ejecutivo, 20 el propio Poder Judicial y 20 la Cámara, las cámaras. Entonces serían 20 y 20 y 20 con la cuota de género correspondiente, y sobre esos 60 la ciudadanía en una sola elección escoge los más aptos. Digo, el mecanismo no está bien definido todavía. ¿Tú crees que son los más aptos, Francisco? Cuando vemos claramente las tendencias que existen en este tipo de elecciones. Bueno, el método de propuesta es el mismo. ¿Tú cuándo podrías llegar a ser, en el caso de que fueras abogado, llegar a ser ministro de la Corte si no tienes una liga con el partido político, con el Poder Ejecutivo o con el propio Poder Judicial? O sea, es una cuestión bien cuestionable. En México, desgraciadamente, se atiende a cuestiones de simpatía personal, no es por capacidad. ¿O tú crees que con la comparecencia que tenga en el caso de los ministros en el Senado de la República, tú crees que con eso basta para poder seleccionar a los mejores? Cuando la propia Constitución, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece claramente que de preferencia deberá de ser alguien que conozca de todo el sistema jurisdiccional, pero hace una excepción y dice, o bien aquellos que se hayan distinguido por su loable desarrollo profesional. Pues sí, ese puede ser el mejor académico de la universidad y que tiene algún contacto, algún nexo poderoso para poder ser propuesto, pero él no tiene la experiencia para juzgar. Juzgar es algo que no nada más se requiere de conocimiento, se requiere de cierta sabiduría, de psicología, de un conjunto de elementos para poder llevar a cabo una tarea tan importante, como importante es la tarea que realizan los consejeros del INE. Así es. La tarea. Tienen ellos también una serie de atribuciones que los llevan a tener a analizar esos pesos y contrapesos de los partidos políticos que hoy por excelencia se ha convertido desgraciadamente nuestro poder legislativo en un circo. Es algo que no podemos nosotros tolerar. No es el único país, lo vemos en todo el mundo, pero caray, también hay cuestiones de profesionalismo, de dignidad, de patriotismo, de tener la conciencia de a quién están representando, qué es lo que están haciendo allí. Todas estas revueltas que se dan al centro de los poderes legislativos, tanto el federal como los locales, es algo que en verdad te lleva a pensar, ¿es real que nosotros como ciudadanos hayamos votado por esas personas? Quien tiene la conciencia de la relevancia de
de la ocupación de una curul en una cámara de representantes. Lo que me dice, doctor, y vámonos a la tercera pausa de este programa, lo que me está diciendo es que México no es apto para escoger a sus propios consejeros, que no hay perfiles idóneos más que aquellos que tienen una experiencia probada, en donde es como cuando uno es joven, que le dice, necesita usted 10 años de experiencia para empezar a trabajar. ¿No sería como anacrónico esa parte? No, así está, Francisco. Tú para llegar a ser ministro de la Corte o magistrado de algún tribunal colegiado o de algún poder judicial de la ciudad de X, aquí en la Ciudad de México, necesitas tener por lo menos 10 años de experiencia profesional y debes de tener 35 años cumplidos al momento de tu designación. Sí, y son es prácticamente los mismos requisitos que se están dando para los consejeros electorales. ¿Por qué? Porque, bueno, a los 35 años está la juventud, pero ya una juventud más madura, más centrada, en donde puedes tener la posibilidad de analizar objetivamente, con una responsabilidad patriótica, porque ¿qué es lo que se ve en esos juzgados, Francisco? Se ve las cuestiones de temas de la libertad, del patrimonio, de las familias. La construcción social se analiza perfectamente allí y es lo que se tiene que hacer. Por eso es relevante este tema, este punto. Bien, vamos a una pausa, doctor, ¿le parece también? Mientras contesta ahí su teléfono, que seguramente le habla a Lorenzo Córdoba. No es cierto. Y nosotros resolvemos aquí un problema con los perros. Volvemos, estamos en el otro lado. Recuerden, el tema de hoy es la reforma que propone el presidente a la cuestión electoral en nuestro país. Volvemos. Bienvenidos a Sociedad Digital. Sociedad Digital, el espacio que acerca las nuevas tecnologías a los empresarios en un lenguaje común. La solución exacta y a medida de las pymes. En Sociedad Digital, trabajamos desde la nube para que los empresarios sean parte de la nueva economía. Sociedad Digital, el programa social de la era digital. Estamos de regreso en el otro lado, estoy con el doctor Eduardo Brambila, mi nombre es Francisco Guzmán y estamos hablando de la reforma que el presidente propone o va a proponer después de la consulta de revocación de mandato el 10 de abril. Recuerden, hay que ir a votar, ya también, en eso sí estamos de acuerdo con el doctor Brambila. Hoy sí ha habido muchos temas en los que no estamos de acuerdo y para eso es este programa que expone el punto de vista de un lado y el punto de vista del otro lado. Doctor, hablábamos de la elección de los consejeros, que es uno de los puntos de la reforma, y usted afirma que, bueno, hay que cumplir ciertos requisitos, que de alguna manera la elección se tendría que mantener de la misma manera. ¿Cuál es su opinión del tema de los plurinominales? A ver si coincidimos en eso. No, para mí esa sí es una excelente idea, ¿eh? Es una excelente idea porque esos son premios que se le dan a los partidos políticos con cargo al erario federal, ¿no? Es algo que desde hace mucho tiempo se ha venido manejando como una propuesta, pero no se ha concretado. Por ahí leía que esto viene del tiempo de el famosísimo Jolopo, José López Portillo, el presidente de México, sí, el 76 al 82, porque simplemente los partidos políticos en ese entonces
pues no metía ni un voto. A reserva del PAN, que era el único partido que representaba cierta oposición, los demás partidos, me acuerdo, había el partido del Gallito, el PARM, el Auténtico de la Revolución Mexicana, el PPS, Partido Popular Socialista, cuyo logo era rosa, me acuerdo mucho cuando era niño yo de eso, no sé por qué cuando era niño me acordaba de esas cosas, pero bueno, había una pobre representación de partidos de oposición, y esa tendencia, que hoy se ha convertido en una cuota de poder, pues se ha mantenido a niveles ya enfermizos. Incluso ha habido notables, entre comillas, miembros de la oposición como Pedro Ferriz de Con, por ejemplo, que siempre ha tenido una postura de apoyo a que desaparezcan los plurinominales. Sí, yo creo que es una medida sensata, ¿no? Porque mira, Francisco, hoy en día, desde antes, como tú lo nombras allá con José López Portillo, yo recuerdo, él llegó con todo, no había oposición. Los pobres partidos que existían en aquel entonces, todos se adhirieron a la candidatura de este presidente de la República y él llegó tranquilo. Poco a poco, obviamente esto es generacional, va cambiando México, se va dando cuenta de los vaivenes de la política y de repente cambiamos de partido político en el poder, un partido político que no supo aprovechar la oportunidad, regresa el PRI, no la supo aprovechar otra vez y entonces llega este otro partido político con su principal dirigente y se da la asunción al poder. Aquí, ¿cuál es el tema, mi querido Francisco? El tema es este gran control, porque indiscutiblemente el presidente de la República, como lo señalábamos en un programa anterior, él llegó de una manera legítima totalmente y con esa calidad arrolladora en votación, cierto, eso nadie lo puede negar. Es algo que existe y junto con él llegó su partido político a las cámaras, teniendo la mayoría, e igual muchas gubernaturas, en fin, es un fenómeno político, social impresionante, pero esto es el poder ejecutivo. De allí a que pueda trascender las decisiones de un presidente a los otros poderes de la Unión. Se me hace algo que no debería de darse. ¿En qué sentido, doctor? ¿En qué sentido? En las instrucciones del Ejecutivo las cumple el Legislativo. Pero no es... Usted hablaba mucho de esa legalidad y de esas atribuciones. Sí. ¿No son atribuciones del Ejecutivo proponer ese tipo de reformas? Proponer sí, pero no ordenar. Y no acatar los partidos una situación que saben bien, muchos de ellos, si es que lo saben, saben bien que no va por allí y que muchas de las cuestiones no son voluntad. Se está gobernando a un país, no a una porción de la población. Se gobierna a un país entero, con muchas diferencias en opinión, diferencias económicas, diferencias sociales y políticas. Sí lo es. Es un Entonces, país dividido. Para concluir, o empezar a concluir, doctor, en su opinión, ¿no se necesita una reforma electoral? ¿El INE está perfecto? ¿Los consejeros actuales, con todo su, digámoslo de alguna manera, elegante, su posicionamiento, los hace completamente imparciales como árbitro? Deberían de ser imparciales. E insisto, Francisco. No, pero ¿lo son? ¿Actualmente? A mi juicio sí. Y si hay inconformidad, está el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación para dirimir esas controversias. Y se ha llegado hasta allá e inclusive se han emitido resoluciones perfectamente fundadas. ¿Cuál es el problema aquí? Que ahora el Tribunal Federal Electoral también estorba porque no atiende los requerimientos de ciertas fracciones partidistas. Entonces, ¿en cuál plano podemos poner el desarrollo de las elecciones, el desarrollo de todas estas contiendas que día con día se van a dar? La revocación de mandato ya es muy próximo, pues para eso se necesita dinero, para eso se necesita una
yo no le veo de ninguna manera una ilegalidad. El hecho de que alguien de manera libre, valiente inclusive, salga a decir no estoy de acuerdo con estas decisiones, pues yo creo que no tiene nada de malo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a defender su forma de pensamiento y a defender también las posiciones que están ocupando. Pero el árbitro de las elecciones puede salir a decir ese tipo de comentarios. ¿Pero qué comentarios, Francisco? Como el que le comentaba hace un momento de este actual de Ciro Murayama sobre una reforma constitucional que propuso Benito Mussolini hace 100 años. Eso lo hace completamente parcial a un consejero que está hablando a título de su propia investidura, no está hablando a título personal. Bueno, él ha sido atacado también, ¿no? Tal vez él hace mal. Mira, yo creo que todo mundo, Francisco, cuando ocupa una posición de esa relevancia, de esa dimensión, cualquier funcionario, cualquier servidor público de esas dimensiones debe de tener mucho cuidado con lo que dice y sobre todo en la posición que ocupa. Si se trata de un árbitro electoral, debe de mantenerse callado y mantener la imparcialidad. Completamente de acuerdo contigo. ¿Recuerda usted este incidente de Lorenzo Córdoba en la famosa llamada filtrada de audio en el que criticaba a personas de origen indígena y se burlaba abiertamente, que todo el mundo le echó en cara a su padre? Yo ignoro la dimensión que haya tenido el padre Lorenzo Córdoba, pero todo el mundo dice y habla de él como si fuera un prócer, que hubiera sentido vergüenza de escuchar al consejero presidente hablando de esa manera de otros mexicanos que solicitaron verlo. Yo creo que el presidente del INE hizo muy mal, por supuesto, pagó las consecuencias, ¿no? El escarnio de la gente intelectual, la gente que dio cuenta de todo ello, lo pagó. Pero eso no representa de ninguna manera que sea un sujeto corrompido, ni que sea un sujeto que se vaya por las posiciones ajenas a lo que su investidura le da. Se exagera en ese sentido, en ese plano, y por lo tanto sí fue una actitud bochornosa, y yo creo que el primero que la resintió fue él, aunque él lo dijo fuera de cámaras. Alguien lo grabó, alguien tal vez de su propio equipo, porque en esta vida en todas partes hay traidores. Así es. Pero a mí él se me hace un hombre, desde antes de que ocupara esta posición, un intelectual, un hombre que conoce perfectamente bien cómo son las contiendas en este sentido, y por eso él ocupa hoy la presidencia. Tenemos a José Woldenberg, que fue también consejero presidente del IFE. Fue el primero. Exactamente. El consejero presidente dio brillo al Instituto Federal Electoral, él lo inició y él mostró toda la sabiduría para poder manejar un instituto con esa dignidad, insisto, que merece un organismo de esta índole. Y lo tenemos hoy en día totalmente volcado al Partido Acción Nacional. Tenemos a Luis Carlos Ugalde con su consultora vendiendo secretos electorales, y tenemos a Lorenzo Córdoba, a quien, y esta es la pregunta para empezar a concluir el programa, ve a Lorenzo Córdoba que está por terminar, que también es muy largo, o sea, Lorenzo Córdoba lleva más de una década en la cuestión electoral. Creo que es demasiado. No es un ministro de la Corte, pero bueno, ¿ve a Lorenzo Córdoba usted como candidato? ¿Se le está candidateando para el 2024 por medio del Partido Acción Nacional o la oposición? ¿Lo ve en este tipo de posiciones? No lo veo. Yo no lo veo. Y te voy a decir una cosa. El hecho de que él permanezca tanto tiempo en estas posiciones, pues está en la ley. Está en la ley. Hoy mismo salió por allí uno de los consejeros electorales, se va, que es Oscar Guerra Ford, que lleva añísimos también allí y estuvo primero en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y de allí brincó para allá, y él lleva muchos años en esto. Él es uno de tantos
pero no es culpa de él, ¿no? Él lo consiguió meterse a todo esto, lo eligieron y adelante, es su trabajo. Igual que lo que tú decías de los ministros, digo, los ministros duran 15 años en el cargo, pero fíjate, aquí lo paradójico, ellos duran 15 años en el cargo, un ministro que a mí se me hace una eternidad. Esa era la pregunta a la que quería llegar. Independientemente que esté en la ley y que la ley los faculte y los legitime, ¿usted lo ve bien? Que permanezca una persona tanto tiempo en esa... O sea, ¿es bueno para México ese tipo de situaciones? Se entiende, en tratándose de los temas electorales, se entiende que debe de trascender el sexenio para el efecto de que no se quede entrampado en una política y en una línea política más bien que se le pueda direccionar. Se entiende, igual que como otras posiciones como el fiscal general de la República, etcétera, como muchos otros. En tratándose de los ministros de la Corte, yo no le veo ninguna razón para que tengan una posición durante 15 años y que tengan también una serie de prebendas que se las da la ley, digo eso indiscutiblemente, indiscutiblemente. Bien, para concluir, doctor, su opinión general sobre esta muy posible reforma que se dé en los próximos días. Veremos la propuesta ya esbozada adecuadamente por el presidente. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el optar porque los consejeros sean electos en una democracia directa, a mí no se me hace lo más viable. Yo creo que se debe de reformar sí la ley y encontrar mecanismos más inteligentes y que sean más imparciales para que se pueda llevar a cabo una designación de este nivel que es tan importante. Yo creo que el grave problema de México es cuando tú votas por alguien por la simpatía que le tienes a alguien. Y eso no representa de ninguna manera la garantía de eficiencia, de eficacia, de resultados, de rendición de cuentas. De ninguna manera lo representa. Y entonces nos encontramos con gobernadores, por ejemplo, incapaces, que tienen a la población asolada, que tienen a la población abandonada, y ellos nada más ocupan el cargo, y como lo hemos visto en muchos otros lados, en nuestro país, enriqueciéndose de una manera brutal. Eso sí es ofensivo. ¿En dónde se encuentra ese equilibrio? ¿En dónde yo no puedo pensar de ninguna manera que estos métodos terminen con la corrupción, número uno. No lo puedo. Segundo, el hecho de que tengan grandes sueldos no significa que la gente sea honesta, Si eso fuera, imagínate, si se quiere acabar entonces con la corrupción, pues póngale unos sueldos a todo el mundo. Y entonces los que tienen menos sueldos robarán porque no les alcanza. No, yo creo que esto es una cuestión más allá, es una cuestión de moral personal, de profesionalismo, de amor a las familias, de amor a México, de amor a realizar todas esas tareas que son elementales en un país que debería de ser un país civilizado, avanzado, pero no tenemos esa condición, y no la tenemos porque se ha abandonado mucho el bienestar común, se ha abandonado mucho, y yo veo durante toda mi vida a los diputados, a los que están postulados para ser parte de todo ese gran programa legislativo. En su momento te prometen todo y a la hora de la hora no te cumplen con nada. Y la otra es cuando están en el escaño, cuando están allí en funciones, ¿qué tanto no cederán a cambio de situaciones políticas favorables para ellos? Es algo que también huele a corrupción. Ahora, ¿a quién vamos a poner? ¿A quién vamos a elegir si no los conocemos? ¿Cómo sabemos de sus capacidades? No es fácil. Igual con los jueces, ¿Cómo vamos a elegir a un ministro? ¿Cómo? Antes claro. se entendía esto como
a través de la historia, los jueces no tenían que fundar y motivar sus sentencias, tenían que tener una solvencia moral indiscutible. ¿Y sabes qué es lo que se alegaba en aquella época y que era un factor importantísimo para la designación de los jueces? Que le tuvieran temor a Dios, porque así se pensaba entonces. Pero es algo con lo que no podemos nosotros luchar. Tú lo ves en los poderes judiciales, en cualquiera, es un tráfico de influencias impresionante. Tú no puedes quedar porque está el hijo de la magistrada, el hijo del magistrado, el ministro. Pues es así, y eso es una realidad. Está publicado en los diarios de México. Y el tema de la justicia se está volviendo un problema catastrófico para nuestro país. ¿Con qué confianza tú puedes acudir ante un juez, ante un ministerio público? Hoy que está el caso de estas señoras que estuvieron en prisión, una domiciliaria y la otra en Santa Marta, con un delito que la corte determina que ese delito no existe. Caray, y entrevistan a la procuradora, a la fiscal de la Ciudad de México, y ella dice, no, nosotros actuamos bien. Pues tal vez, pero sí es evidente que los 11 ministros por unanimidad detestaron los hechos que se realizaron a nombre de la ley desde la Fiscalía y del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y fue unánime la decisión. Así es. ¿Cómo lo podemos manejar? Cualquiera está expuesto a eso, entonces qué miedo, ¿no? Sí, yo creo que el talón de Aquiles pues no de la administración del presidente, porque es un poder aparte del presidente, pero yo sí creo que, y ese es un tema que me gustaría abordar después con usted, es el poder judicial está intocado, por decirlo de alguna manera. Escogemos mal que bien a los diputados, escogemos a los senadores, escogemos una serie de puestos, al presidente mismo, en base a simpatías, a no simpatías, lo que sea. Pero a los miembros del Poder Judicial no los escogemos nosotros. No tenemos una injerencia directa. Y ahí es donde se está atorando muchas de las iniciativas de justicia y de fuera de impunidad que necesita el país. Entonces, en mi opinión, y tomando todo lo que hemos platicado en este programa, creo que la reforma electoral es necesaria. Es necesario ir perfeccionando al INE, no desaparecerlo, por supuesto que no, porque ha sido un instituto que ha servido para sacar lo que usted mencionaba de los anales de la inmundicia, el poder que radicaba concretamente en el Poder Ejecutivo. Entonces, eso se ha mejorado, pero no quiere decir que sea perfecto y no quiere decir que funcione bien. Yo no estoy de acuerdo en que los consejeros tengan un sueldo tan alto, y mucho menos estoy de acuerdo en que desafíen a la autoridad máxima, que es el presidente, en ampararse contra una cuestión que completamente no va acorde con la realidad nacional. Es una opinión. Pues que ganen más que el presidente, porque entonces se estaría concluyendo que tienen más responsabilidad que el mismo presidente. Los ministros de la Corte ganan más que el presidente, los magistrados federales ganan más que el presidente, los magistrados de la Ciudad de México ganan más que el presidente, porque son poderes autónomos. ¿Por qué de un plumazo no se ha podido quitar todo eso? La Constitución, Francisco, establece para el Poder Judicial de la Federación, dice que mientras estén en funciones no podrán cambiarles el sueldo. Pues así llegaron. Okay. Por lo mismo creo yo que es un paso en firme positivo que el presidente esté reformando la Constitución. Si la Constitución es nuestra carta magna, nos rige, pero no es perfecta. Y creo que al paso del tiempo, la Constitución de México, como la de todos los países, tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Pero el propio Poder Judicial, Francisco, está para eso. Si hay algo ilegal, o que ellos consideren ilegal de las decisiones presidenciales, para eso está ese poder. Por eso es un poder autónomo, que desgraciadamente ha dado sesgos de parcialidad, ha dado sesgos de parcialidad que lo convierten en algo que no está a la altura
de lo que debe de ser un poder judicial de la federación. Para eso está ese poder. Claro. Cada uno de los poderes que tenemos tiene unas atribuciones específicas, perfectamente claras dentro de la Constitución y en sus propios ordenamientos legales. Ese es un buen tema para otro programa. ¿Se debe democratizar el Poder Judicial? Yo no creo que sea posible. Yo creo que podría haber una combinación como hay en otros países. Posible o deseable, porque también tiene razón usted en que a lo mejor no es posible en México, pero deseable. No, pero a ver, todo el mundo tal vez lo desea, pero a ver, esto es como en todas las condiciones, Francisco. En el gobierno federal hay un sistema que se llama servicio profesional de carrera, que es una farsa. Es una farsa. Tú puedes meterte allí a una página trabajaen.com, .gov, algo así, y ahí vienen todas las vacantes que hay en el gobierno federal. Tú te inscribes, presentas exámenes, etcétera, y las decisiones para ocupar el cargo ya están dadas. ¿En dónde está la transparencia? Claro. Entonces tú no puedes optar por un cargo porque ya hay alguien que está ocupando ese cargo de antemano y tú estás yendo nada más a cerrar la pinza de esa gran farsa. Así eso te lo digo con pleno conocimiento de causa. Sí, yo sé. Es algo realmente es un engaño. Entonces, definitivamente. Así como eso, todo, Francisco. Todo. Doctor, pues lamentablemente el tiempo nos come. Le agradezco muchísimo esta interesante plática que ya ahora sí ya se está convirtiendo en este debate rico, encontrado, pero siempre dentro de el respeto y que la gente escoja la postura y se documente más a raíz de lo que nosotros podemos poner en este programa. Le agradezco mucho y creo que de estos programas están saliendo los temas que nos pueden ir enriqueciendo en el futuro. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Francisco, muchas gracias. Me da mucho gusto estar acá contigo. Y sí, son temas que dan para muchas pláticas, muchas conversaciones, pero siempre también poniendo de manifiesto la forma de pensar de cada uno de nosotros. Es respetable una y otra, de este lado y del otro lado también, ¿no? Y esto sin denostar absolutamente a nadie, ¿eh? Son cuestiones que debatimos, que charlamos en función de los acontecimientos que vamos viendo y que los analizamos como seres pensantes, como ciudadanos. Así que es. Tenemos una determinada preparación. Bueno, pues muchas gracias. Y a propósito, digo, no está usted para saberlo, pero yo ahorita me voy a un simulacro que organiza el INE. Mis respetos, de verdad, para la organización del INE, para el tema de la revocación. Entonces, pues yo estoy muy contento con lo que hace el INE. Se puede perfeccionar en muchas cosas y yo creo que sí es necesaria esa reforma. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, mi querido Francisco. Bonita tarde. Bien, pues esto fue El Otro Lado. Mi nombre es Francisco Guzmán y nos vemos y nos escuchamos en el próximo.